우리 삶의 성취대 하나님 말씀. La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es 1 Corintios 15, del 3 al 4. Vamos a leer los dos versículos juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a hablar a la persona que está a nuestro lado. Volvámonos a un joven que agrada a Dios. Nosotros no somos personas de este mundo, de manera que no hay necesidad de vivir una vida que agrade a las personas del mundo. Nosotros a la gente del mundo tenemos que restaurarlos, salvarlos, pero buscar el reconocimiento de esas personas, vivir para que esas personas sean fáciles. No tenemos ese tipo de identidad ahora. Ahorita no sé si es porque estamos en esta época de YouTube, pero ahorita es donde la cantidad de me gustas, la cantidad de likes que una persona tiene, definen a una persona. Pero aunque el mundo nos critique, nosotros no tenemos a las personas, sino que agradamos a Dios y vivimos una vida que amando a los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús sigue siendo el Cristo. Y porque esta verdad no cambia. Hoy, ¿cómo puedo hacer que el Señor sea más feliz? La forma de agradar más al Señor. Dar mi vida, mis pensamientos, todo lo que soy como un sacrificio vivo a Dios. Dar que hoy muera yo y viva solamente Cristo. Que nosotros disfrutemos la bendición de la resurrección. Nosotros hoy venimos a dar culto a Dios, pero el Señor nos va a dar su palabra. Nos vamos a aferrar a esa palabra y les comparto la palabra con el título La evidencia de que Jesús es el Cristo. El Señor siempre por medio de la palabra del púlpito nos da la guía de lo que va a pasar esta semana, cada semana en nuestras vidas. Nos muestra el futuro cada semana. Y esta semana el Señor nos hablaba por la palabra del púlpito de una vida que da felicidad. Y nosotros somos hijos de Dios, pero a veces se nos olvida que nuestra identidad. Y porque esas cosas suceden fue que el Señor nos dijo que viviéramos una vida que da felicidad. Y el Señor nos dio esto de antemano. ¿Por qué? Porque van a haber muchas circunstancias que nos van a hacer perder esa felicidad. Y cuando estamos felices podemos vivir disfrutando y entregando esto. Pero cuando vienen dificultades, si yo les digo a ustedes honestamente, la semana pasada me da vergüenza, pero la verdad no pude disfrutar esta felicidad del todo. Yo tenía que, como la iglesia tesalónica, no importar lo que la gente dijera, concentrarme en la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios, pero venían circunstancias que no me permitieron estar así. Y más que felicidad, más que poderme fortalecer en el Señor, venían cosas que me afectaban un poco. Y cada mañana me aferraba a la palabra del púlpito de la mañana, pero venían circunstancias, decían estas cosas, venían cosas que me herían. Pero después durante la semana pasada estuvo las personas, hay un departamento de nuestra iglesia que se encarga de las personas que tienen discapacidades y este departamento se llama Departamento de Amor en coreano, y este departamento mostró pues qué ministerio estaba haciendo el viernes pasado, y viendo eso yo estaba llorando viendo eso. Y hoy también durante el tercer culto yo estaba muy nervioso, pero este nuevo coro que empezó nuestro grupo de jóvenes también lo vi y fui muy fortalecido y me alegré mucho. Fue algo que agradecí mucho. Pero también cuando vi el viernes el reporte de ese departamento de las personas con incapacidad, cuando veía eso, me sorprende mucho. Y la verdad, mi hermana también tiene una discapacidad y yo sé lo difícil que es el ambiente y el entorno en esas familias. No hay un orden en la casa. Y ellos no es que quieran hacer así, pero porque les duele, porque no es fácil. Sus emociones suben y bajan. Y la circunstancia no es fácil en este momento, pero no hay una esperanza de que se vayan a mejorar.
Y las personas cuando son pequeños y tienen discapacidades es fácil cuidarlos, pero a medida que van creciendo, es difícil cuidarlos. Los hombres en especial tienen mucha fuerza, entonces es difícil cuidarlos. Pero una madre que tiene 2 hijos con discapacidad decía que agradecía esta circunstancia, porque todos los días le toca dar culto y mediante esa circunstancia ella fue restaurada. Y ella decía, realmente Jesucristo solucionó todas las cosas. Y yo quiero que todas las personas que tienen discapacidades en el mundo puedan saber que Jesucristo solucionó todo. ¿Y cómo puede proclamar esto ella? Cada vez que ella ve a su hijo se da cuenta que el problema sigue ahí, pero ella estaba diciendo, no es un problema. Y después cuando cantaban esa canción de agradecimiento, yo la verdad no conocía esa canción de agradecimiento. Y esta semana la vamos a cantar el viernes, el miércoles en el culto del miércoles, la vamos a cantar juntos. Aunque sea así, gracias, aunque no sea así, gracias, aunque funcione, gracias. Es una alabanza y ellos se pusieron la palabra gracias en las 2 manos. Uno de los chicos cruzó las manos y entonces decía la palabra extraño, pero todos estaban, yo la verdad estaba aquí, lloraba viendo eso, la verdad. Me daba mucha pena que las personas que están al lado mío me vieran llorar, pero verdad me conmovió muchísimo ver esto. Pero yo pensé, probablemente el espíritu de ellos, aunque tengan discapacidad, el espíritu de ellos probablemente está más conectado con Dios que el mismo nuestro. Y los padres que tienen estos hijos, que pareciera que no habría razón de agradecimiento, pero están agradecidos. ¿Cómo pueden encontrar esta canción de agradecimiento? Yo como pastor me disculpé delante de Dios. Yo dije, claro, Jesús sigue siendo el Cristo. Él siguió solucionando todos los problemas. Los problemas que yo tengo mientras estoy viviendo en esta tierra no son realmente problemas. Es para poderles dejar a esta generación, a mis hijos y a mi familia, dejarles el legado y mostrarles que Cristo es suficiente, que no es un problema. De manera que incluso estar en dificultad en sí es una bendición. Viendo este departamento haciendo eso, la verdad, solamente me sentía agradecido. Y era como si el Señor me preguntara, ¿dónde fue tu agradecimiento? ¿Dónde fue tu felicidad? Y la Biblia no nos está diciendo, oiga, a la fuerza sonría, oiga, a la fuerza esté feliz. La Biblia no nos está hablando así. Entonces, decíamos en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ustedes creen que Dios nos va a pedir algo imposible, ¿será que es imposible para nosotros cumplir esto? Dios nunca nos va a pedir algo imposible. Muchas personas van a decir, pero no hay ninguna razón para estar feliz. ¿Cómo voy a estar feliz? Pues claro, obviamente todos los días no hay razones para estar felices. ¿Ustedes creen que Dios no sabía esto y nos dio esta palabra? Porque el Señor nos dice que siempre seamos felices y porque es esta la voluntad de Dios. Y entonces esto quiere decir que si yo no estoy en gozo, no estoy viendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo nos volvimos hijos de Dios? ¿Cuándo está la razón? ¿Cuándo es una razón de estar felices? Cuando sabemos que Jesucristo está en mí, y esta es una verdad que no cambia, Cristo está en mí. Por medio del Espíritu Santo, Él está en mí sin importar las cosas, está conmigo. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros, hoy, mañana, pasado mañana, somos diferentes cada día. Nuestro estado espiritual está cambiando todos los días, y cuando nos vemos a nosotros es así. En 1 de enero el Señor dijimos, ay, sí, vamos a tomar esta tierra. Pero al día siguiente surge un problema y nos desanimamos, y eso somos nosotros. Ahorita que recibimos el entrenamiento de Fix, muchas personas dijeron, listo, ya me fijé en Dios, ya fix todo en el Señor. Y después cuando se paran frente a la realidad, se desaniman y se afectan. Pero incluso el Señor hoy también me ama, hoy también está conmigo, hoy también está dando la palabra y eternamente está conmigo. Él no se duerme, no se cansa, Él tiene todo el poder del cielo y la tierra y me ama tal cual me amó la primera vez. Y todo el mundo necesita a este Cristo. Y por eso es que el Señor me salvó a mí. Ese Dios que me salvó a alguien como yo desea salvar a toda la humanidad. Y por eso Él
el Señor nos guió a este lugar y nos está llevando a dar culto a Él. Por eso nosotros vamos a empezar a celebrar en 2 semanas el festival de Rose. Again, el festival de que el Señor resucitó, y todos los años nosotros hacíamos un festival de resurrección del Señor, pero yo sé que este es el año que más va a agradar al Señor, porque le vamos a decir a todas las personas de diferentes naciones: usted necesita a Cristo. ¿Y cómo les podemos decir esto? Y yo la verdad es que yo me encuentro con ustedes y la verdad no me encuentro con personas del resto de la iglesia, pero me doy cuenta que muchas personas están escuchando alabanza, que hay muchas personas que hacen muchas oraciones. Yo sé que ustedes se reúnen mucho en sus grupos, pero yo me pregunto, ¿realmente ustedes pueden decirle a todas las personas por qué tiene que ser solamente Cristo? No me he encontrado con muchas personas. La Biblia está hablando de esto. Si no es Cristo, no es nada. Y es verdad, creyendo en Cristo podemos ir al cielo. Pero hay muchas personas que no conocen el estado espiritual, que no conocen nada de Jesús, que no conocen nada de Cristo. Una persona que no conoce el cielo y el infierno, ¿cómo le vamos a explicar a esta persona por qué tiene que ser solamente Cristo? Todas las religiones dicen que todas las religiones dicen algo de la humanidad, pero nosotros tenemos que tener la seguridad. ¿Por qué es solamente Jesucristo? Porque la Biblia no solamente dice Jesús, sino, o porque no dice solamente Cristo, sino solo Cristo. Porque en Mateo 17, 8 dice: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Porque la Biblia nos está hablando de solamente Cristo. ¿Y por qué si nosotros no hablamos de esto? Y porque si no entendemos esto, porque las cosas no van a funcionar. Las personas no son animales, las personas no son plantas, las personas son seres espirituales. Solamente el ser humano son personas espirituales. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor creó al hombre. Y si vemos en Génesis 1:27 dice que creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios creó varón y hembra. Pero y por eso las personas pueden estar bien con cualquier cosa, pero hay un problema que no puede surgir. Y es un problema fundamental. Este es un problema que es un problema para la humanidad. De pronto para los animales no es un problema, pero para nosotros es un problema. Por eso, si una persona dice que ya tiene todo lo que quiere, que ya hizo todo lo que quería hacer, si no soluciona el problema fundamental, dice la palabra que va al infierno. Y esta verdad no se las dice ninguna otra religión. Las personas de Harvard, las personas que son muy inteligentes, nadie conoce esta verdad. Nadie conoce el problema fundamental, y cuando las cosas fundamentales no se conocen, no se encuentra la solución. Ahorita en Myanmar hubo un terremoto que afectó a muchas personas. Habían edificios que se veían muy bien. Por dentro había un sistema impresionante, tenían todas las cosas buenas, pero los cimientos de este edificio no estaban bien construidos. Entonces se derrumbó. Y no es porque el edificio estuviera mal, sino es porque se construyó sin prever la posibilidad de un terremoto. El llegar arriba con un edificio no es la respuesta, eso se puede volver un problema. Entonces, si lo básico si el fundamento se vuelve un problema, lo demás es un problema. Y ahora les estoy diciendo, el ser humano no puede separarse de Dios, porque lo que se separa todo es un problema. La semana pasada les decía en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. En el momento que nos separamos de él, no podemos hacer nada. Y hay mucha gente que dice: pero yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello. Pero cuando Dios ve, eso no es nada. Y nosotros tenemos que ver el campo así, como saber que no es nada separado de Dios. Porque no pueden separarse de Dios, pero están separados de Dios. ¿Y por qué? Por lo que pasó en Génesis 3, se tomaron el fruto prohibido, comieron el fruto prohibido y decidieron desobedecer a Dios y creyeron las mentiras de Satanás. Ese es el problema.
y viendo lo que había en ese árbol. Ellos tenían que ver esa palabra para recordar que no podían separarse de Dios, pero lo que hicieron fue, ellos tenían que ver ese árbol para recordar que no se podían separar de Dios, pero lo que hicieron fue comer del fruto de ese árbol. ¿Y qué dice la palabra en Juan 3:8? Quienes cometen pecado, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre mentira. Y entre más, y mientras estamos con ese Satanás y más arriba llegamos, más fuerte va a caer. Cuando la persona dice: no, pues yo como bien, yo estoy tranquilo, pues lo felicito, pero la verdad me da mucho pesar, porque si usted cree que no necesita a Dios por esas cosas, no le queda más que ir al infierno. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser espiritual. Y la gente se pregunta cosas que no tienen sentido y se dan respuestas que no tienen sentido. A mí me gusta esta época de primavera. Y yo no sé si es que yo no he sido muy... Sí, que mi corazón es muy fuerte o qué, pero la verdad, yo la verdad no siento mucho... Yo la verdad no siento ningún tipo de emoción por ver planticas creciendo. Y a mí la verdad me gusta el invierno. Muchas personas están diciendo... Muchas personas me dicen, entonces muchas personas me preguntan si no me gustan. Ahorita que fui a Busan, no le gustan las flores. Yo pienso, no, la verdad, me dan alergia o esas cosas, es lo que yo pienso, pero a mí me gustaría que el invierno durara muchísimo. Mucha gente dice que el invierno está muy largo, pero me gustaría que fuera más largo. Y si me hicieran a donde quisiera ir, a mí me gustaría ir a un lugar donde tienen invierno por un largo tiempo, pero la verdad no hay mucha oportunidad de ir. Quisiera ir a un lugar como Noruega o algo así. Hace poquito entonces he visto, me gustaría ir como que a un lugar donde, o sea, invierno todo el día. Pero entonces hace poquito estaba viendo por YouTube, porque no puedo viajar, estaba viendo por YouTube a un youtuber que se fue a un lugar donde no hay muchas personas, es la cantidad. Dice que, en este lugar la temperatura es -20 y son alrededor de 2.000, hay alrededor de 2.000 personas, pero y hay 4.000, hay como 2.400 animales. Es como mitad y mitad. Y la verdad, de verdad quería ir allá, en el Polo Norte, Y dice que muchas personas no quieren ir al Polo Norte, pero no hay muchas personas que van al Polo Norte, pero hay personas que van y se establecen en el Polo Norte. Y como no hay mucha gente, entonces se pueden incluso organizar en ese país y hay muchos beneficios para quienes van. Y entonces le preguntaba a las personas: bueno, ¿y tú por qué vienes si vives acá? Y entonces la persona dice: ¿sabes que tal vez si vivo acá voy a ser feliz? La gente es muy amable, se ve muy bonito. Las personas que les gusta el invierno como yo dicen: si vivo acá voy a ser feliz. Pero la adicción y la depresión en ese lugar es tan fuerte que solo les venden una cantidad de alcohol por persona. Y entonces eso mismo pasa con los extranjeros que vienen a nuestro país. La gente creen que van a venir a Corea y van a vivir bien, creen que van a ser felices viviendo en Corea. Yo, cuando me encuentro con personas así que incluso cambian su género, yo les digo: si se cambian su género, ¿van a ser felices? Y no. Las personas dicen: si me cambio a ser mujer, voy a ser feliz. Y lo hacen y creen que van a ser felices. O dicen: yo hago esto, yo hago aquello. Van a ser felices, pero no funciona. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Por eso todas las naciones, todas las personas necesitan solamente a Cristo. Y no es solamente Cristo, sino
no es cualquier Cristo, sino solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es una respuesta que no puede reemplazarse. Jesús, que es la palabra en sí mismo, Él vino y se vistió de hombre y vino por nosotros. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Y ustedes creen que es que si esta persona, que Jesús vino a ayudarnos para que, de manera que si alguien se fortaleciera un poquito, o para que ustedes se casaran, o para que se nos quitara ese dolor de cabeza? Son cosas que, aunque no esté Cristo, van a funcionar, van a salir bien. Los problemas que hay entre sus parejas, entre sus esposos, ahorita no hay nadie casado, pero es así. ¿Ustedes creen que Jesús viene a solucionar los problemas que el presidente Trump podría solucionar? Él vino porque hay un problema que nadie podía solucionar si no era Cristo. Y porque si no era Cristo, nadie lo podía solucionar. Es por eso que Él vino y es por eso que nosotros estamos creyendo en Él. Por eso creemos en Dios. Porque si no fuera así, no habría necesidad de creer en Dios. Pero no hay otra solución diferente a Cristo para este problema. Aunque gane el premio Nobel, gane lo que sea, nadie puede solucionar esto. ¿Y cuál es el problema? Es el problema del pecado, de estar separado de Dios. Y todas las personas que tienen sectas dicen, yo soy Dios. Las otras sectas de aquí de Corea dicen, no, es que yo soy Cristo. Ahora yo estoy diciendo, solamente Jesús es el Cristo. Todas las personas necesitan a Cristo. Y solamente Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es la prueba? La prueba nos está mostrando, la prueba es la palabra que nos está mostrando que es Jesucristo. Vamos a ver en Romanos 1:2-4, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La palabra nos está diciendo claramente, de acuerdo a cómo se profetizó la palabra, de esa misma manera vino el Señor y como se profetizó, Él vino y resucitó. Con la palabra, en Génesis 3:15 decía que tenía que ser de la simiente de la mujer. Y en toda la historia de la humanidad solamente una persona es de la simiente de la mujer. En Isaías 7:14 dice que tenía que ser concebido por una virgen. Tenía que ser de pueblo de Judá, de la tribu de Judá. En Números 21:9 dice que y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Todo, tal cual la palabra lo dijo, así fue lo que le pasó al Señor. ¿Y qué pasa? Y después tiene que resucitar. ¿Por qué? Porque esta es la prueba de que Jesús es el Cristo. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros así tenemos que resucitar. Así como Jesucristo resucitó en 3 días, tenemos que resucitar. Y eso es lo que le vamos a decir a las personas de otras naciones. Vamos a volver a leer el texto principal de hoy, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que el Espíritu sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él vino de acuerdo a la palabra, resucitó de acuerdo a las palabras, murió de acuerdo a la palabra. Esa es la prueba de que Él es el Cristo. Y si ustedes no van a creer que Jesús es el Cristo, no hay necesidad de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor vino a solucionar mis problemas. Él terminó todo en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Él murió en esa cruz, Él dijo, ya consumado es. Otras personas dicen, ya terminó todo. Y no es que Él esté deshaciendo el pecado. Es porque solamente por medio de la ley todo se cumple, fuimos declarados justos, no por
no por otra cosa, sino no por la ley, sino por la gracia. Y esto es lo que tenemos que crecer. En 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque a través de Adán todo el mundo fue muerto, todo el mundo fue hecho pecador, pero a través de Jesús todos fueron hechos justos, todos serán vivificados, dice la palabra. No podemos morir y que todo se termine ahí. Por el contrario, de acuerdo a la palabra, debemos ser restaurados. Y por medio de la resurrección de Cristo, completó la obra de Jesucristo. Y por eso tenemos que completar esta obra que el Señor nos ha dado. Porque la persona que era el Mesías tenía que sí o sí resucitar. Y esa persona que resucitó es Jesucristo. Por eso es que nosotros estamos diciendo solamente Jesucristo. Y si ustedes se aferran a la palabra de Dios, ustedes pueden ir a encontrarse delante de cualquier persona y decirles, porque si no es Cristo no es nada. Y la Biblia nos está diciendo, solamente Jesús es el Cristo. La Biblia está siendo muy clara. Porque Satanás venció sobre las tinieblas, venció sobre la muerte, resucitó y venció todo el poder que Satanás tenía y ahorita está sentado a la diestra del Padre orando por nosotros, y cuando nosotros muramos resucitaremos de la misma manera. Y si no vamos a creer así, no hay necesidad de creer. Mientras estamos en esta tierra y estamos junto con Dios, como Enoc es suficiente. Enoc no hizo gran cosa, él simplemente caminó con Dios. Cuando caminamos con Dios podemos disfrutar una vida una vida hasta que el Señor nos llame, una vida que proclama que Jesús es el Cristo. Por eso, el día en que nosotros fallezcamos, o el día que tengamos que ya se nos acabe nuestra visa aquí en Corea y tengamos que ir a la tierra, al reino de Dios. Eso es lo que somos. Nosotros aquí simplemente estamos de paseo. En 1 Corintios 10:20. Si en esta verdad solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, principales de los que se durmieron en el lecho. Y a veces decimos, ay, no, qué pesar conmigo. Ay, pues que tengo que hacer las cosas como yo quiero. Y nosotros vivimos por las cosas visibles como si nunca se fueran a acabar. Pero es una tristeza, nosotros no tenemos esa posición en la iglesia. Nosotros somos hijos de Dios, creados para disfrutar el reino de Dios. Y vamos a ver al Señor Jesucristo resucitado, lleno de poder. De manera que yo los bendigo para que sus vidas sean una vida que testifica al Señor. Conclusión. Nosotros no estamos creyendo en un Jesucristo que falleció y no resucitó, sino que nosotros estamos creyendo que el Señor resucita y tenemos que creer entonces en Él como con la seguridad de que Él está vivo. No es difícil, ¿verdad? Si de verdad creemos, de verdad vivimos como una persona que entiende que que el Señor está vivo. Sabemos que en la soberanía de Dios, y realmente escucho la palabra de los ministros de Dios, no como la palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Entonces obedezco la palabra que el Señor me está dando a la iglesia. En la iglesia que Él me llevó, esta es la fe de estar vivo. Sí, tenemos que vivir como si creyéramos en Jesús realmente. ¿Y qué es esto? La obediencia absoluta. En Hebreos 11 nos habla de todos, menciona a todos los campeones de la fe. ¿Y cómo sabemos esto? Ellos no eran personas que simplemente empatizaban con la palabra, sino que obedecieron tal cual. ¿Cómo Abraham va a empatizar con que se le está diciendo que tiene que matar a su hijo como ofrenda? Él no tuvo como empatía con eso, no lo entendió, pero aún así obedeció. Nosotros no tenemos que tener empatía ni entender la palabra, sino obedecerla. De momento que nosotros obedecemos la palabra 100%, vienen las acciones de obedecer.
Y si nosotros realmente creemos, si realmente obedecemos, entonces oramos. Orar no es difícil, es porque no creemos que no oramos. Y si realmente oramos con fe, no hay razón de temer. ¿Por qué? Porque lo dejamos delante de Dios. Y porque si yo realmente oré, Dios escuchó. Y porque si Dios escuchó, pues Dios se hace cargo. Entonces, ¿por qué vamos a temer? Yo oré y el Señor escuchó. No hay razón para temer. Entonces, las personas que tienen temor, las personas que están en ansiedad, es porque no están orando. Y si no estamos orando es porque no estamos creyendo realmente. Porque toda la Biblia nos está diciendo que de momento que nosotros oramos, el Señor nos está escuchando y el Señor dice, voy a responder. Oren en mi nombre. Conecten todas las cosas a oración. Y el Señor dice, guardará sus pensamientos y su corazón. Pero si no estamos disfrutando eso es porque no estamos orando. La oración es la obra que tenemos que hacer. La única obra que pide el Señor es la oración, no otro tipo de acciones. Y las personas que oran, realmente sale un aroma diferente. Realmente vemos, esta persona realmente ora. Y cuando esa persona dice, yo oro por ti, realmente yo me siento muy fortalecido. Yo también. Yo cuando les digo oro por ustedes, aunque sea una vez, yo oro por ustedes. Yo realmente creo en la oración y cuando les digo oro por ustedes, yo esa noche con seguridad oro por ustedes. Pero a veces, las personas que realmente creen en el poder de la oración, cuando yo les digo esto, lo agradecen muchísimo. Las personas que no, simplemente, bueno, ok. Por eso este tiempo de jóvenes es muy importante y yo soy muy débil y yo todo el tiempo estoy buscando, estoy haciendo lobby para que todo el mundo ore por ustedes. Y estoy buscando cómo lograr que haya oraciones. Le invito comida a otras personas para que oren por ustedes. Yo necesito eso, lo que necesitamos es la oración. Y si la gente dice que ora por nosotros, quiero hacer todo. ¿Por qué? Porque realmente creo que cuando nosotros oramos, el reino de Dios es establecido, que cuando oramos el Señor ora. Y por eso las personas que oran no están en temor. Sí, porque el Señor escuchó y el Señor se hace cargo. Esta petición está en el trono. Ya mi problema se terminó en la cruz y se lo entregué al Señor. Y entonces como ya mis problemas se terminaron, ya todo está delante del trono de Dios, yo empiezo a ver diferente el campo. Y entonces empiezo a vivir para que el reino de Dios sea establecido. Así es como vive una persona que disfruta de verdad, que cree de verdad. En Romanos 11:5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y a veces pensamos, no hay personas que pareciera que no hay a quien compartir el evangelio, pero la palabra está diciendo que hay un remanente. Ayer estuvimos en varios lugares evangelizando, en Payo, en Terim, aquí en la iglesia hicimos toc en muchos lugares para invitar gente. Yo estuve en Terim y ayer justo llovió y hace mucho tiempo yo no iba a Terim. Es la primera vez que voy a la tarde a Terim y es nuestro país, pero es diferente, realmente parece China. El ambiente espiritual también es muy diferente, las personas son muy diferentes. Por eso tenemos una iglesia regional de China en ese sector y hay un mercado. Y en ese lugar yo le dije a una persona que le íbamos a dar el dinero de lo que esa persona vendía al día y le dijimos, déjenos usar este lugar para hacer nuestro camp. Y entonces los jóvenes van y comparten allá el evangelio y les dan topoki a la gente como si estuvieran como pescando con topoki. Y entonces estábamos allá y vi unos estudiantes de colegio que estaban fumando. Y no estoy diciendo como que esté bien o que esté mal, sino más allá de eso es, o realmente a ese punto y los niños están muy solos en ese sector. Y entonces estaban comiendo y ellos estuvieron ahí comiendo topoki y eso, y solamente estuvimos ahí. Pero ¿quién se dio cuenta de todo esto? La dueña del restaurante.
se dio cuenta cómo nuestros jóvenes cuidaban a los niños. La verdad es que allá hay muchos jóvenes y venían estos niños, como en este sector de muchos jóvenes, y vieron a nuestros jóvenes ir allá. Y esa persona vio cómo estábamos invitando a la gente y esa persona dijo, ay, yo quiero ir a esa iglesia. Yo quiero ir a la iglesia, la dueña del restaurante, yo quiero ir a esa iglesia. Nosotros estábamos pensando en los niños y la dueña de ese restaurante dijo, yo quiero ir. Entonces yo le dije, piense que es como Lidia, la persona de la Biblia, y sírvala. Y entonces, ¿ustedes saben lo feliz que estaba la pastora encargada del culto de China? En Payo también fue igual. En Filipinas, también con un restaurante de Filipinas había muchas personas. Tenemos una diácona que habla tagalog y entonces estaban muy felices. Y yo la verdad pienso, realmente tenemos que continuar esto hasta el mes de octubre. Y yo la verdad me di cuenta de esto. Nosotros pensamos que estamos haciendo esto para los extranjeros, pero la verdad es que lo estamos haciendo para nosotros. Porque tenemos que hacerlo así. En Romanos 10, 13 y 14 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué está diciendo la palabra? Tienen que llamar el nombre de Jesús, pero ¿cómo van a creer si nadie les está diciendo? ¿Y cómo van a escuchar? ¿Cómo van a saber si nadie les está hablando? ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto por los extranjeros? Porque todos los extranjeros, todos los multiculturas tienen que escuchar el nombre de Jesucristo para poder creer. ¿Por qué? Porque hay un remanente allá afuera. Y porque el Señor está esperando que estas ovejas perdidas vuelvan. Y cuando nuestro pastor es feliz, nosotros somos felices. Nuestro Jesucristo, que es nuestro pastor. Cuando Él es feliz de encontrar a sus ovejas, nosotros somos felices también. Por eso en Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Dice, ese hombre es una plaga. Esto es lo que a mí, la verdad, yo he escuchado muchas cosas, pero no me parece que sea un mal apodo. A mí está bien, una plaga. Nadie quería tener corona, pero todo el mundo le dio corona. Entonces yo decía, realmente el evangelio tenemos que, así como el corona se esparció por todo el mundo, que se volvió una plaga, así tenemos que ser plaga. Así como se expandió el corona, así mismo tenemos que expandir el evangelio. Nosotros realmente con la fe de que el Señor está vivo, que está obrando y creyendo en Jesucristo sin temor y con seguridad, aferrándonos a la palabra en oración. Cuando vivimos para la evangelización, nuestra fe se va a expandir como una plaga a todas las naciones. Y aunque todo el mundo trate de detenerlo y detenernos, nosotros vamos a expandirnos aún más y a salvar a todo el mundo. Por eso nuestro estado espiritual es importante. Nuestro estado espiritual de fe es importante. Nosotros no vamos simplemente a invitar a los extranjeros, a multiculturas, a que vengan al culto que vamos a hacer, sino vamos a orar para que los discípulos extranjeros que están en este país esperando este evangelio puedan venir a este lugar. Así vamos a invitar. Y ahora vamos a orar juntos, vamos a orar. Señor,